Bienvenidos a la economía. El precio del oro rompe un nuevo récord. El metal precioso alcanzó en Londres durante la madrugada de este jueves los $2.304 por onza Troy. Desde principios de año el precio del oro ha subido casi un 12%. Este repunte se debe a la expectativa de que los bancos centrales de Estados Unidos y la Unión Europea bajen este año los tipos de interés. La reducción de las tasas tiene un efecto positivo en el oro, considerado un valor refugio. Los conflictos bélicos en Gaza y Ucrania también han movido a los inversores a apostar por este metal. Solo el año pasado se compraron cerca de 4.900 toneladas de oro, una cantidad sin precedentes. Y sobre el oro hablamos con Matías Osandón, director de Estabilidad Financiera del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que agrupa los principales bancos centrales de la región y nos atiende desde Fráncfort del Meno. Matías, gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿a qué se debe este ascenso imparable del oro y cuándo tocará techo? Sí, yo creo que acá hay que distinguir entre algunos factores que son más bien tradicionales y que hemos visto en episodios anteriores de incrementos del precio del oro y otros elementos o factores que son específicos de lo que estamos viviendo en este escenario. Los factores que hemos visto históricamente reflejados en periodos en que el precio del oro sube tienen que ver con incertidumbre e inflación. En el contexto actual, estamos todos bastante familiarizados con los factores de incertidumbre geopolítica que están afectando la economía internacional, partiendo por la guerra en Ucrania, pero muchos otros factores también, por cierto, las tensiones que hay en Asia y las guerras comerciales que han habido en los últimos años entre Estados Unidos y China. Estos son factores que sin duda afectan los incentivos que tienen inversores para refugiarse en el oro. Y por otro lado, el periodo de alta inflación que todavía estamos viviendo y que ha sido más persistente de lo que se esperó en un inicio, también hace que el oro se vuelva un instrumento de protección frente a inversiones que de otro modo podrían estar en riesgo. En términos de cuándo esto puede tener un tope, bueno, precisamente lo que sabemos, que lo que nos cuenta la historia reciente, es que este tope se alcanza cuando esos factores de incertidumbre y de riesgo se disipan. Por lo tanto, la elección de Estados Unidos en noviembre y otros factores como las decisiones de los bancos centrales de países avanzados como la zona euro y la Reserva Federal de Estados Unidos son claves para poder entender en qué momento podemos esperar que el precio del oro empiece a caer. Matías, ¿significa esta elevada demanda de oro que hay desconfianza en el dólar estadounidense? Yo creo que la forma de ponerlo o de proponerlo es que la desconfianza no es en el dólar necesariamente como moneda, pero sí en los fundamentos económicos que sustentan el valor del dólar. Y en esto hay que pensar de nuevo en factores de riesgo geopolítico. Pensemos en la elección de noviembre en Estados Unidos. Esta es una elección que puede tener consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y China y por lo tanto eso hace que inversores que ven en ese factor un riesgo vayan y acudan al oro como un activo más que les ofrece mejor protección. Y un punto importante acá a destacar y que tiene también que ver con China es que algo que distingue el escenario actual de alto precio del oro respecto a los escenarios históricos es el rol de los bancos centrales. Los bancos centrales han estado comprando grandes cantidades de oro. Vamos a cumplir prácticamente 14 meses sostenidos en que los bancos centrales, particularmente de países emergentes, han incrementado sus reservas de oro. El Banco Central chino ha sido el líder en esta dinámica y eso tiene también que ver con este riesgo geopolítico que hay detrás. Son bancos centrales que han visto en el oro una opción para poder diversificar la forma en que tienen invertidas sus reservas internacionales y de esa forma hacer frente a la incertidumbre geopolítica que está afectando a los países en todo el mundo. Matías Osandón, muchísimas gracias por este interesante análisis. La OTAN cumple 75 años de vida con la guerra en Ucrania como telón de fondo y en medio de discusiones económicas entre los socios. La alianza ha incrementado su presupuesto para 2024 y exige que muchos de los miembros aumenten su inversión en defensa para alcanzar el techo del 2% del PIB de cada país. En el centro de las discusiones también está un paquete de ayuda plurianual para Ucrania de 100.000 millones de euros. En un mundo en que las principales economías aún enfrentan crisis de recesión, inflación y transformación energética, una inversión creciente en defensa representa un problema para ser afrontado con presupuestos deficitarios y un elevado endeudamiento.
Un tema que se encuentra hoy en el centro de la discusión presupuestaria entre los países miembros de la OTAN y que ampliamos con nuestro colega en Frankfurt, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes. La OTAN, decimos, celebra hoy 75 años de vida. ¿Cuánto cuesta para los países miembros sostener esta alianza y cómo gastan sus fondos? Bueno, Rosa, esto es bueno aclararlo porque a veces, por ejemplo, las palabras de un candidato como Donald Trump, de que el que no pague las deudas va a quedar fuera o no va a ser defendido, puede malinterpretarse, porque las deudas, la cuenta la pagan todos. La OTAN tiene un presupuesto comunitario que no es tan grande dividido entre todos los miembros, que es de 2.500 millones de euros. Fue aumentado a principios de este año. De esos 2.500 millones, 2.000 se utilizan para maniobras militares. Por ejemplo, cuando se hace un ejercicio conjunto de varios miembros de la OTAN, como ocurrió recientemente, y 500 millones para pagar el salario y el movimiento de los civiles. Por ejemplo, el salario de Jens Stoltenberg sale de esos 500 millones de euros. Se ha incrementado este presupuesto también para modernizar la tecnología de la OTAN. Cuando Trump hace esa amenaza, no se refiere a que aumenten este dinero, sino a que cada uno mantenga, como decías, ese 2% invertido en su propio ejército para su propia defensa por si tuvieran que responder a una amenaza ajena. ¿Y cuántos miembros de la alianza hoy realmente invierten ese 2% de su PIB en defensa como se espera? Bueno, fuera de Estados Unidos o el Reino Unido, los países que se sienten en teoría más amenazados por Rusia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Finlandia, están por encima de ese techo, de ese piso. Alemania va camino a llegar, pero para muchos analistas también hay que tener en cuenta otras cosas en esto, no solo el gasto militar, sino, por ejemplo, todo la ayuda que se le está entregando a Ucrania. Recordemos que, por ejemplo, Alemania es el segundo país que más ayuda le ha entregado a Ucrania desde el comienzo del conflicto, o todos los costos de las sanciones que se impusieron a Rusia. Si metemos todo este paquete en lo que es el gasto militar, porque realmente de ahí proviene, países como Alemania están largamente por encima del 4% del producto. Hoy, financiar el gasto militar, por ejemplo, para Estados Unidos representa el 14% de su gasto. Es el segundo ítem, solamente superado por la seguridad social. En un mercado como el alemán, en donde se están recortando gastos para cumplir con el freno de deuda, el único gasto que se ha incrementado es el gasto en defensa. Y esto ante el contribuyente es muy difícil de explicar porque el gasto en defensa es improductivo. Se gastan cientos de millones de euros en equipamiento que tal vez en un mes queden totalmente destruidos en un campo de batalla. Claro, interesantes datos. Muchísimas gracias por todas estas informaciones, Ezequiel. La cadena de comida rápida estadounidense McDonald's comprará su franquicia israelí de 30 años de antigüedad a su dueño Alon Yal, recuperando la propiedad de 225 restaurantes en el país que emplean a más de 5.000 personas, dijeron este jueves las empresas. McDonald's ha sido objeto de boicots y protestas desde que Alon Yal anunció poco después del ataque del 7 de octubre del grupo radical islamista Hamas que donaría comida gratis al ejército israelí. El director ejecutivo de McDonald's ya dijo en enero que la compañía había experimentado un impacto significativo en varios mercados de Oriente Medio y algunos fuera de la región debido justamente al conflicto entre Israel y Hamás. Las empresas no revelaron los términos de la transacción. Y nuestra compañera en Nueva York tiene más informaciones, pero no muchas más. Ana Nieto, saludos, porque además de los detalles financieros de la compra, falta también la razón, ¿no? El motivo de esta compra. Llama particularmente la atención cuando esta es una empresa que funciona con red de franquicias. Efectivamente, porque McDonald's y otras empresas semejantes funcionan a través de franquicias locales que tienen que seguir las directrices del franquiciador en muchas de sus operaciones, pero tienen completa libertad para otras. Y esta compra llega meses después de lo que has comentado, que esta franquicia ofreciera descuentos y comidas gratis a los soldados y a las fuerzas de seguridad del país, de Israel, con descuentos tras los atentados del 7 de octubre. En este contexto bélico, otros operadores de McDonald's en la región, los que están en Líbano, en Pakistán, Arabia Saudí, incluso zonas tan lejanas como Malasia, tuvieron que explicar que no son socios de esta franquicia israelí, que no tienen
tiene nada que ver con ello y denunciaron, de hecho, esta campaña. McDonald's ha enfatizado en muchas ocasiones su neutralidad, pero lo cierto es que están representados con su marca a través de los franquiciadores locales. Y es algo que ha avivado la campaña de boicot a McDonald's, pero que también es una realidad para otras empresas multinacionales que se perciben cercanas a la posición del gobierno de Israel o de la imagen comercial de su socio estadounidense muy cercano a las posturas de Tel Aviv. Y es algo que está pasando factura a sus ventas, lo vimos en el último trimestre del año pasado y se espera que siga así en el año 2024. ¿Notan entonces otras empresas también la presión del boicot en sus operaciones, Ana? Lo ha notado Taco Bell, lo ha notado Kentucky Fried Chicken, Burger King, Pizza Hut. Todas ellas han mostrado el impacto negativo de la caída de ventas en sus cifras del cuarto trimestre y no se espera, como te dije, un cambio para este año. En el caso de Starbucks, la caída de ventas ha sido tan importante que su franquiciadora en Oriente Medio, que tiene base en Kuwait, ha despedido a 2.000 personas, el 10% de la plantilla en esta zona del mundo y el norte de África. Las marcas locales sufren por el boicot, pero también los movimientos de boicot están poniendo mucho énfasis en que esta estrategia puede dar resultados como dio resultados junto con las sanciones en Sudáfrica en los años 90. Muchísimas gracias, Ana, por estos análisis. Hasta mañana. Hasta mañana. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen llegó a China en su segunda visita al país en menos de un año para abordar lo que Washington considera prácticas desleales y presionar a Pekín sobre el exceso de capacidad industrial. Yellen quiere plantear las preocupaciones de la administración Biden ante el impacto competitivo de los subsidios chinos a industrias como la energía solar o los vehículos eléctricos, en los que Estados Unidos intenta desarrollar la producción con ayuda de subvenciones. Pese a las muchas disputas, la prensa china espera que esta visita de Yellen contribuya a mejorar las relaciones bilaterales. Y con esto ponemos punto final al segmento de economía. Gracias a ustedes, como siempre, por confiar en nosotros para informarse. Nos vemos en la próxima emisión, si así lo desean. Hasta pronto.